Diagramador de páginas. Funcionamiento de un periódico. No hay mejor forma de dimensionar qué significa el proyecto de elaborar un periódico escolar que comprender la forma como funciona uno comercial. Por lo tanto, se abordarán cada una de las etapas principales de la elaboración de este. ¿Cómo es el consejo de redacción, la investigación, la diagramación, la redacción, la edición, el armado o composición, la impresión y la distribución? Pero antes se debe de definir, por una parte, el propósito comunicativo del medio que se va a publicar y por la otra, el tipo de organización, el cargo que se asignará a cada individuo que forma parte del equipo de trabajo, que permita publicar las ediciones a tiempo con el formato y calidad informativa que espera la audiencia. Propósito, formato y organización. Propósito. Toda publicación desde su primera edición debe tener claramente definido su propósito comunicativo. En el mercado existen publicaciones dedicadas a un solo tema: tecnología, farándula, moda, política, administración y negocios, economía, etc. Y publicaciones variadas que contienen diferentes secciones: políticas, sociales, tecnología, deportes, etc. En el primer caso, el propósito es cubrir en profundidad la temática escogida para una audiencia especializada. Y en el segundo, la audiencia es amplia y el propósito puede ser noticioso, de análisis, etc. Para definir el propósito es necesario preguntarse: ¿qué voy a comunicar? ¿A quién voy a dirigirme? ¿Y con qué periodicidad lo voy a realizar o hacer? Formato. Teniendo en cuenta que cada edición, tamaño, número de páginas, tipo de papel, número de tintas, colores y cantidad de ejemplares, tiraje, el formato elegido también dará la pauta para seleccionar la herramienta informática, es decir, el software, con la cual se diagramará y armará, que en nuestro caso va a ser Publisher de Microsoft Office. La organización consiste en seleccionar al personal que van a asumir los cargos requeridos para que el periódico se pueda publicar. En la asignación de cargos se debe de tener en cuenta la capacidad, actitud y gusto de cada uno de los candidatos. Es muy importante instruir a cada uno de los seleccionados en las tareas y responsabilidades específicas que tendrán dentro del periódico. En este caso, pues son ustedes alumnos, va a haber periodistas, fotógrafos, editores, etcétera. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el horario en el cual va a desarrollarse este proyecto, determinar la materia o materias que intervendrán, el número de horas semanales de clases destinadas al periódico y la cantidad de horas extracurriculares que demandará. Es vital para el éxito del proyecto quién será el editor, pues es él quien va a coordinar y a revisar el trabajo de los demás miembros del equipo. El editor es el encargado de convocar y coordinar los consejos de redacción en los que participan todos los miembros del periódico escolar. El editor cuida que los materiales que se publican no vayan en contra del propósito comunicativo del periódico, ni de su formato o periodicidad. Se encarga de decidir, en buena medida, qué se publica, qué imágenes son apropiadas y cuánto se publica algo. Su objetivo es presentar un periódico en perfectas condiciones y sin errores de ningún tipo. Además, coordina todos los procesos necesarios para que los temas se elaboren de manera puntual e impecable. Los reporteros son los que se encargan de proponer temas, investigarlos y redactar los textos que se van a publicar sobre estos. Deben desarrollar habilidad para manejar el procesador de textos y para escribir oraciones, formar párrafos y elaborar textos extensos.
Los fotógrafos o reporteros gráficos acompañan a los redactores y toman fotografías que sirvan como apoyo de los textos. Quien o quienes ocupen este cargo deben desarrollar competencias tecnológicas como manejo de la cámara digital o del escáner, conocimiento de técnicas básicas de fotografía y de herramientas informáticas para la edición de imágenes. El diagramador armador se encarga de planear la apariencia gráfica de la publicación y de hacerla realidad cuando los redactores o fotógrafos entreguen los textos listos para armar el periódico. Debe desarrollar competencia para el manejo de herramientas informáticas que permiten componer las diferentes páginas. Al encargado de esta labor se le encomienda la tarea de disponer diferentes elementos en las páginas de un periódico: anuncios, fotografías, textos, titulares, etcétera, de tal que compongan formas armónicas dentro del periódico. Los periódicos comerciales cuentan además con otras áreas diferentes a la de la redacción: la producción comercial y administrativa. La primera se encarga de imprimir el periódico tal y como lo concibió el equipo de redacción. La segunda se responsabiliza de vender los avisos publicitarios, parte fundamental de los ingresos del periódico, y de realizar la distribución. La tercera administra el personal, hace las compras de los insumos necesarios y realiza el manejo financiero y contable. Etapas de la elaboración de un periódico. En las diferentes etapas de su elaboración se toman decisiones a las cuales no tienen acceso a la audiencia a quien va dirigido, temas, palabras, fotografías o propuestas que son rechazadas. La audiencia solo lee lo que se acepta en los consejos de redacción. El consejo de redacción: todos los artículos, avisos publicitarios y caricaturas que se publican en los periódicos son construidos por un grupo de personas que aunan esfuerzos para lograr un producto que resulte interesante para el público objetivo, es decir, la audiencia. Esta elaboración se inicia con el consejo de redacción, en el que, como ya se dijo, deben participar todos los miembros del periódico: el editor, los reporteros, los fotógrafos, el diagramador y los diseñadores gráficos. En este consejo los redactores proponen diversos temas. Entre estos se seleccionan los mejores y se determina el enfoque y género de cada uno de ellos. A continuación, se asignan a los redactores y se define cuál es la posición que va a asumir el periódico frente al tema principal de cada edición. Esta posición debe reflejarse en la editorial. Los temas propuestos deben de ajustarse al propósito comunicativo definido para el periódico, de tal forma que, si el propósito comunicativo es informar sobre los hechos sucedidos en la comunidad en la que se encuentra ubicada la institución educativa, un tema internacional que no repercuta directamente en la comunidad no debe considerarse para ser incluido en el periódico, por buen o atractivo que sea. Adicionalmente, este espacio se debe aprovechar para hacer un balance de la respuesta que ha tenido entre el público las ediciones anteriores del mismo. Investigación. En esta etapa del proceso, los actores principales son los periodistas, redactores y los reporteros gráficos. Para cada uno de los temas definidos en el consejo de redacción, deben precisar muy bien sobre qué van a investigar, localizar las fuentes, recolectar la mayor cantidad de información posible y tomar fotografías que sirvan de apoyo gráfico y organizar todo el material. La metodología empleada por un periodista para investigar un tema depende del género que se va a utilizar en la redacción de este, pues no es lo mismo investigar para hacer un reportaje que hacer un informe. Es deseable que las fotografías se tomen con una cámara digital para reducir costos, seleccionar las mejores fotografías,
en el momento que se toman, facilitar la utilización de estas y contribuir a desarrollar en los estudiantes competencias con esta tecnología. Desde el punto de vista periodístico, cada imagen debe ser un fragmento congelado de la realidad que encierre una noticia, un mensaje o una celebración. La fotografía es el complemento del texto escrito. Debemos de recordar que una imagen habla más que 1000 palabras. Diagramación. La diagramación hace referencia al aspecto visual de un impreso, al proceso de planificar, cómo se verán reunidos textos e imágenes en forma armónica y organizada, de manera que el lector se sienta a gusto con el periódico. Desde el título del periódico, el logo del mismo y la distribución de la noticia, así como las imágenes que se van a utilizar, dónde deben de ir y cómo deben de ir. Luego de realizar la investigación, los redactores y reporteros gráficos pueden establecer la cantidad de material de que disponen para redactar el texto y las fotografías de apoyo. Con esta información, el responsable de cada tema se pone de acuerdo con el diagramador para reservar el espacio más adecuado y su ubicación dentro de la publicación. La forma más práctica de medir un espacio es comprobar cuántas palabras o caracteres con una fuente y tamaño determinados caben en él. La mayoría de los procesadores de textos ofrecen la posibilidad de contar caracteres, palabras y párrafos. Esta etapa está íntimamente relacionada con el formato, tamaño, el número de páginas y el espacio disponible en el periódico, espacio total menos el espacio reservado para alguno que otro aviso publicitario.